Era el 12 de marzo de 1955, un sábado por la noche en un teatro de la Ciudad de México, y la ceremonia de los premios de la Asociación Nacional de Actores se acercaba a su punto más alto. Las luces se reflejaban sobre los vestidos cubiertos de lentejuelas y los esmoquines perfectamente arreglados. La élite del cine mexicano se había reunido para celebrar otro año dorado de su industria. Mario Moreno, Cantinflas, estaba sentado en la quinta fila, incómodo dentro de su traje formal. Detestaba ese tipo de eventos: la pompa, la artificialidad, las sonrisas fingidas, los abrazos vacíos. Aún así, había prometido asistir porque su amigo Pedro Infante estaba nominado a Mejor Actor por su papel en La Escondida. Pedro se encontraba 3 filas más adelante, junto a su esposa, sereno como siempre, con esa sonrisa amable que hacía que millones de mexicanos lo adoraran. No era solo su aspecto, aunque sin duda era atractivo. Había algo más profundo, una calidez auténtica, una humildad sincera que seguía brillando incluso en medio de toda su fama. Se anunció la categoría de Mejor Actor. Pedro ganó, como todos anticipaban. Se levantó entre aplausos ensordecedores, besó a su esposa y caminó hacia el escenario con esa naturalidad que lo caracterizaba. Recibió el premio y ofreció un discurso breve y emotivo, agradeciendo a sus colegas, a su familia y al público mexicano que siempre lo había respaldado. Todo iba perfecto, hasta que dejó de serlo. Cuando Pedro terminó de hablar y comenzó a bajar del escenario, un hombre se puso de pie en la sección de prensa. Era Armando Celis, un periodista de espectáculos conocido por sus artículos venenosos, por su lengua afilada y por su talento para destruir reputaciones con palabras. «Señor Infante», gritó Celis, su voz cortando el aplauso. Pedro se detuvo y se giró hacia la voz. El teatro quedó en silencio. Todos sintieron que algo malo estaba a punto de suceder. «¿Sí?», respondió Pedro con cortesía, sin saber qué esperar. «Tengo una pregunta para usted», continuó Celis, poniéndose completamente de pie. «¿No le da vergüenza aceptar ese premio sabiendo que usted no es un actor de verdad? Sabiendo que es solo un rostro bonito que la industria decidió vender al público. Un producto fabricado, sin talento genuino». El silencio se volvió absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Pedro quedó inmóvil en los escalones del escenario, su rostro perdiendo color. Mario sintió como la sangre le hervía al instante. «Disculpe», alcanzó a decir Pedro, con la voz apenas audible en el micrófono que aún estaba cerca. «Escuchó perfectamente», respondió Celis con crueldad calculada. «Usted no tiene formación formal, no ha estudiado actuación. Simplemente canta bonito y sonríe frente a la cámara. Ese premio debería pertenecer a alguien con verdadero talento teatral, no a un cantante de cantina convertido en estrella de cine por marketing inteligente». El teatro estalló en murmullos de indignación. Algunos gritaban a Celis que se callara, otros lo abucheaban. Pero él continuó, alimentado por la reacción. «Sus películas son todas iguales. El charro guapo que canta canciones. No hay profundidad, no hay técnica, no hay arte real, solo entretenimiento superficial para masas que no saben reconocer la actuación verdadera cuando la ven». Pedro Infante, el hombre que rara vez perdía la compostura, el hombre conocido por su elegancia bajo presión, parecía completamente devastado. Apretaba el premio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos buscaban algún lugar donde esconderse. La humillación se reflejaba en cada centímetro de su rostro. Mario no lo pensó. Se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia el escenario. La gente se apartaba a su paso. Cantinflas, avanzando con determinación, era una fuerza imposible de ignorar. Todos esperaban una confrontación feroz. Esperaban que Mario destrozara a Celis con palabras, que lo humillara públicamente, que defendiera a Pedro con el mismo veneno que había usado el periodista. Pero Mario no hizo nada de eso. Subió al escenario, caminó directo hacia Pedro y colocó su mano sobre el hombro de su amigo. Luego se giró hacia el público, hacia Celis, hacia las cámaras que capturaban cada segundo de ese desastre. «Don Armando», dijo Mario con calma, su voz llegando a cada rincón del teatro. «Tiene razón en una cosa. Pedro no estudió en conservatorios europeos. No tiene diplomas de academias prestigiosas colgados en su pared». Pedro lo miró, confundido. «¿Sabe por qué?», continuó Mario. «Porque estaba demasiado ocupado trabajando desde los 13 años para mantener a su familia. Demasiado ocupado aprendiendo música en cantinas porque no podía pagar maestros formales. Demasiado ocupado viviendo experiencias reales,
las mismas que luego lleva a sus personajes. La audiencia comenzó a aplaudir, pero Mario levantó la mano pidiendo silencio. No, esperen, prosiguió. Don Armando merece una respuesta adecuada a su pregunta. Dice que Pedro no es un actor real. Dice que no tiene técnica. Dice que es solo una cara bonita. Muy bien. Pedro giró la cabeza hacia Mario, aún más desconcertado. Mario continuó, ahora mirando directamente a Celis. Don Armando, ¿estaría dispuesto a acompañarnos esta misma noche? A presenciar una demostración real del talento que usted cuestiona. No en una película editada, no con múltiples tomas, no con directores diciéndole qué hacer. En vivo. Sin red de seguridad. Celis, atrapado en su propia provocación, no podía echarse atrás sin parecer cobarde. ¿Qué propone exactamente? Propongo esto, respondió Mario. En 2 horas, en el Teatro Lírico, organizaré una función especial. Pedro actuará en vivo. Cantará. Interpretará escenas. Demostrará todo aquello que usted dice que no tiene. Y usted, don Armando, junto con cualquier crítico de teatro que quiera venir, juzgará. Si al final de la noche sigue pensando que Pedro es un fraude, publicaré personalmente una disculpa en su nombre en el periódico. Pero si se demuestra que está equivocado, usted escribirá una retractación completa. Trato, dijo Celis con firmeza. El teatro estalló en caos. Todos hablaban al mismo tiempo. Pedro miraba a Mario como si hubiera perdido la razón, pero Celis, atrapado por su propio ego, no tenía opción. Mario asintió. Entonces nos vemos en 2 horas. Avise a todos los críticos que conozca. Esto será educativo. Cuando bajaron del escenario, Pedro tomó a Mario del brazo. ¿Qué acabas de hacer? Te acabo de dar la oportunidad de cerrarle la boca a ese hijo de perra para siempre. Mario, no tengo nada preparado. No hay banda, no hay guión, no hay nada. Exactamente por eso es perfecto. Vas a demostrar que puedes crear magia sin preparación, que tu talento es real, instintivo, profundo. No memorizado. No fabricado. ¿Y si fallo? No vas a fallar. Confía en mí. Durante las siguientes 2 horas, Mario trabajó como un demonio desatado. Llamó al dueño del Teatro Lírico y lo convenció de abrir de inmediato. Contactó a músicos que conocía, suplicándoles que acudieran con sus instrumentos. Llamó a técnicos de iluminación, a personal de escenario. Todos dijeron que sí. Todos entendían que esto era importante. Mientras tanto, Pedro estaba en su camerino, pálido, temblando. Su esposa intentaba tranquilizarlo. Esto es una locura, repetía Pedro. Voy a hacer el ridículo. Voy a demostrar que Celis tiene razón. No tengo formación formal. No sé teoría dramática. Solo sé hacer lo que siento. Pedro escuchaba en silencio. Cuando cantas sobre un amor perdido, no estás actuando tristeza, estás recordando la tuya. Cuando interpretas a un hombre defendiendo su honor, no sigues un guión, canalizas tu propia dignidad. Eso no se enseña en ningún conservatorio del mundo. Eso es un don. Pedro respiró hondo. ¿Qué quieres que haga exactamente? 3 cosas. Primero, canta las canciones que quieras. Sin banda completa, solo guitarra. Muéstrales tu voz real, sin producción, sin trucos de estudio. Segundo, actúa una escena dramática. Elegiremos algo clásico, algo que los críticos respeten. Demostrarás que puedes manejar material serio. Tercero, improvisa. Te daré una situación y crearás un personaje en el momento. Eso demostrará que tu talento no depende de directores ni de editores. Pedro asintió lentamente. Suena aterrador, pero suena justo. Perfecto. Vámonos. Tenemos una reputación que defender. El Teatro Lírico estaba lleno hasta el tope. La noticia se había propagado como fuego. No solo habían llegado críticos, también actores, músicos y gente común que había oído los rumores. Todos querían presenciar aquello. Armando Celis estaba sentado en primera fila, rodeado de 5 críticos de teatro más, todos con libretas, todos con expresión escéptica. Mario subió primero al escenario. Buenas noches. Gracias por venir con tan poco aviso. Esta noche no se trata de ego ni de venganza. Se trata de verdad. Don Armando Celis cuestionó públicamente el talento de Pedro Infante. Está en su derecho como crítico, pero las acusaciones merecen evidencia. Así que esta noche Pedro demostrará su arte de la forma más honesta posible. Sin edición. Sin segundas tomas. Sin trucos. Solo talento. Juzguen ustedes mismos.
Mario salió del escenario. Las luces se atenuaron. Un solo foco iluminó el centro. Pedro caminó hacia la luz, solo, con una guitarra acústica. El silencio era total. Pedro se sentó en un taburete sencillo. Ajustó la guitarra. Miró a la audiencia, a Celis, a los críticos. Cerró los ojos. Y comenzó a cantar. Cerró los ojos y empezó a cantar. La canción era 100 años, pero no como la gente la conocía por el cine o los discos. No era una versión pulida, ni producida, ni adornada. Era más lenta, más cruda, más íntima. Cada palabra caía con un peso que hacía doler el pecho. No había amplificación, no había efectos, no había nada entre su voz y el teatro entero. La voz de Pedro, esa voz que millones adoraban, llenó cada rincón del lugar. Pura, limpia, vulnerable. Cantaba sobre un amor eterno, sobre esperar décadas por alguien que nunca volvería. Y cada persona sentada ahí sentía que Pedro no le estaba cantando a un personaje, ni a una mujer ficticia, sino directamente a ellos. A su propia pérdida. A su propio recuerdo. A su propio corazón roto. Nadie tosía. Nadie se movía. El tiempo parecía suspendido. Cuando terminó, el silencio fue tan profundo que dolía. Había lágrimas en los rostros de personas que habían llegado esperando ver a un fraude quedar expuesto. Críticos entrenados para no mostrar emoción se secaban los ojos con disimulo. Armando Celis seguía con el rostro rígido, inexpresivo, pero sus manos apretaban la libreta con tanta fuerza que parecía a punto de romperla. Pedro no esperó aplausos. Sin decir una palabra, comenzó a tocar la segunda canción. Asterisco Amorcito Corazón. Pero esta vez todo cambió. La tristeza desapareció y fue reemplazada por alegría, picardía, luz. Su rostro se transformó. Su cuerpo se soltó. Cantaba con esa chispa natural que hacía imposible no sonreír. Era encanto puro, carisma vivo, energía desbordante. Parecía otra persona. Otro artista. Y, sin embargo, era el mismo hombre de minutos antes. Esa transición, ese salto emocional de la devastación absoluta al júbilo total en cuestión de segundos, era algo que no se podía enseñar. Eso no era técnica. Eso era dominio emocional. Eso era maestría. Cuando terminó la canción, el teatro explotó en aplausos. Gritos. Silbidos. Gente de pie. Pedro levantó la mano. No he terminado. El ruido se apagó poco a poco. Dejó la guitarra con cuidado y caminó hacia el centro del escenario. Mario apareció solo un instante, colocó una silla sencilla, sin adornos, y volvió a salir. Pedro se sentó. Para la segunda parte, dijo con calma, voy a interpretar un monólogo de Cyrano de Bergerac. La escena en la que Cyrano confiesa su amor a través de las palabras de otro hombre. En la primera fila, varios críticos se miraron entre sí. No era una elección cómoda. Asterisco Cyrano era una de las obras más exigentes del teatro clásico. Requería control vocal, comprensión profunda del texto poético, manejo preciso del ritmo, del subtexto, de la emoción contenida. Pedro respiró. Y comenzó. No imitó acentos franceses. No intentó sonar europeo. No hizo nada artificial. Habló como un hombre mexicano, como un ser humano real, cargando el dolor imposible de amar a alguien a quien nunca podría tener. Transformó ese texto clásico en algo universal. Cada palabra salía cargada de verdad. No había técnica académica visible, no había poses teatrales aprendidas, pero la emoción era devastadora. Las frases golpeaban como puñetazos. Cuando Cyrano hablaba de amar en la sombra, de proteger desde lejos, de renunciar por dignidad, la voz de Pedro se quebraba de verdad. No estaba fingiendo. Estaba recordando. En la primera fila, Ricardo Fuentes, el crítico más duro de todos, un hombre famoso por destrozar carreras con una sola reseña, comenzó a llorar. No se tapó el rostro. No intentó disimular. Las lágrimas caían libremente. Cuando Pedro terminó el monólogo, no se levantó. Se quedó sentado. En silencio. La audiencia también permaneció en silencio. Era demasiado pronto para aplaudir. Demasiado sagrado para romperlo de inmediato. Luego, poco a poco, comenzó la ovación. Primero tímida. Después más fuerte. Finalmente ensordecedora. No era solo aplauso. Era reconocimiento. Era respeto. Era algo más profundo. Pedro se puso de pie, hizo una leve reverencia y miró directamente a Armando Celis. ¿Es suficiente?, preguntó, sin desafío, sin arrogancia.
Celis no respondió. Ya no tenía el rostro de piedra. Tenía el rostro de alguien avergonzado. Mario volvió al escenario. Una cosa más, dijo. Improvisación. La audiencia murmuró. Le daré a Pedro una situación y él creará un personaje completo en este momento. Sin guión. Sin preparación. Esto demostrará que su talento no depende de textos escritos ni de dirección externa. Mario miró a Pedro. Tu escenario es este. Eres un viejo zapatero que acaba de perder su negocio después de 40 años. Estás cerrando tu taller por última vez. Muéstranos quién es ese hombre. Pedro no dudó. Ni un segundo. Su cuerpo cambió al instante. La postura se encorvó ligeramente. Los hombros cayeron. Las manos comenzaron a moverse como si tocaran herramientas invisibles. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. Ya no era Pedro Infante. Bueno, viejos amigos, susurró, con una voz gastada, de alguien que había vivido demasiado. 42 años juntos. 42 años remendando zapatos, escuchando historias, siendo parte de este barrio. Caminaba por el escenario tocando mesas imaginarias, bancos invisibles. Nombraba herramientas como si fueran personas. Este martillo lo compré en 1913, con mi primer salario. Esta horma era de mi padre. El personaje era real. Completamente real. No era el galán. No era la estrella. Era un zapatero cansado, digno, enfrentando el final de su mundo. Habló de clientes inventados en ese mismo instante. La señora Martínez, que siempre traía zapatos imposibles de arreglar. El niño al que le remendaba las botas gratis porque sabía que la familia no tenía dinero. Cada detalle era específico. Creíble. Humano. Entonces llegó el golpe final. Pedro, como el zapatero, se detuvo frente a un estante imaginario. Tomó algo con cuidado. Zapatos de niña, dijo en voz baja. Nunca vinieron por ellos. 1943, hizo una pausa. Tal vez se mudaron. O tal vez, su voz se quebró, tal vez pasó algo peor en esos años difíciles. Sostuvo los zapatos invisibles con tanta ternura que todos podían verlos. Podían ver las costuras. El desgaste. El amor puesto en cada puntada. Supongo que me los llevaré, susurró. Un último par. Cada zapato tiene una historia. Cada persona que cruzó esa puerta confió en mí para cuidar algo que los llevaba por el mundo. Eso era sagrado. Eso importaba. Apagó las luces imaginarias del taller. Cerró la puerta invisible. Y caminó lentamente fuera del escenario. La improvisación duró unos 10 minutos. 10 minutos de un personaje completo. Compasado. Con alma. Sin guión. Sin preparación. El silencio posterior fue eterno. Entonces Ricardo Fuentes se puso de pie y empezó a aplaudir solo. El sonido de sus manos resonó en el teatro. Luego otro crítico. Luego otro. En segundos, toda la audiencia estaba de pie. Todos. Excepto Armando Celis. Mario subió al escenario y llamó a Pedro de vuelta. Don Armando, dijo con firmeza. ¿Todavía piensa que este hombre no tiene talento real? ¿Todavía cree que es solo un rostro bonito fabricado por marketing? Celis se levantó lentamente. Siguió mirando sus manos unos segundos antes de caminar hacia el escenario. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Me equivoqué. Me equivoqué, repitió Armando Celis, ya frente a Pedro. Completamente me equivoqué. El teatro entero contuvo la respiración. Vine esta noche esperando ver a un fraude expuesto, continuó. Vine con prejuicio, con arrogancia, con crueldad en el corazón. Vine convencido de que iba a confirmar lo que ya había decidido creer. Y, en cambio, presencié algo que no había visto en muchos años cubriendo teatro. Hizo una pausa. Tragó saliva. Arte verdadero. No aprendido. No calculado. No fabricado. Celis se giró hacia la audiencia. Señor Infante no es un actor entrenado en el sentido tradicional. Es cierto, no estudió en conservatorios, no pasó por academias prestigiosas. Pero acabo de ver una actuación que superaría sin dificultad a la de muchos graduados de las mejores escuelas de teatro del mundo. Volvió a mirar a Pedro. ¿Saben por qué? Dijo, ahora con la voz más firme. Porque él no actúa. Él existe. Él siente. Él vive cada momento con una verdad que ninguna técnica puede enseñar. El silencio era absoluto. Le debo más que una disculpa, continuó Celis. Le debo un reconocimiento público de mi error. Y le debo gratitud,
por recordarme que mi cinismo había cegado mi capacidad de reconocer arte real cuando lo tenía frente a mí. Extendió la mano. Pedro la miró un segundo. Luego la tomó. No hubo palabras. Solo un apretón firme. Después, un abrazo breve, incómodo, humano. El teatro estalló en aplausos, pero esta vez no eran gritos ni euforia. Era algo distinto. Era alivio. Era redención. Después del evento, mientras el teatro lírico comenzaba a vaciarse, los críticos rodearon a Pedro. Querían hablar con él, entrevistarlo, escribir sobre lo que habían presenciado, corregir años de dudas acumuladas sobre su talento. Ricardo Fuentes, el crítico que había llorado sin pudor durante el monólogo, tomó a Pedro del brazo y lo llevó a un lado. Don Pedro, le dijo, llevo 30 años escribiendo sobre teatro. He visto actuaciones en Madrid, en Buenos Aires, en Nueva York. Lo que usted hizo esta noche, especialmente esa improvisación del zapatero, fue la actuación más honesta y profundamente conmovedora que he presenciado jamás. Pedro no sabía qué decir. Más tarde, cuando el teatro quedó casi vacío y los últimos técnicos apagaban luces, Pedro y Mario se sentaron solos en la sala. Las butacas vacías los rodeaban como testigos silenciosos. No puedo creer que hayas hecho todo esto, dijo Pedro, todavía aturdido. En 2 horas abriste un teatro, reuniste músicos, convocaste críticos. Convertiste la peor noche de mi vida en, no sé ni cómo llamarla. Mario sonrió levemente. Yo sí sé cómo llamarla, respondió. Justicia. Pedro negó con la cabeza. Ese hombre me atacó públicamente. Me destrozó delante de todos. Y merecías vindicación pública, dijo Mario. Pero más importante que eso, necesitabas recordarte quién eres. ¿Sabes cuál es tu problema, Pedro? Pedro lo miró. Eres demasiado humilde. Demasiado modesto. Permites que gente como Celi siembre dudas en tu cabeza porque una parte de ti cree que quizá tienen razón. Crees que porque no estudiaste formalmente, tu talento vale menos. Eso es una mentira, dijo. El entrenamiento formal es maravilloso. Respeto profundamente a los actores que estudian su oficio en academias. Pero el arte verdadero no viene de certificados. Se llevó la mano al pecho. Viene de aquí. De vida vivida. De dolor sentido. De amor experimentado. Tú tienes eso en abundancia. Pedro escuchaba en silencio. Por eso, cuando canta sobre un corazón roto, millones sienten que canta sobre el suyo. Por eso, cuando interpretas a un hombre común, la gente ve a sus padres, a sus hermanos, a ellos mismos. No estás interpretando. Estás reflejando humanidad. Y eso, Pedro, es más raro y más valioso que cualquier técnica. Pedro asintió, con lágrimas formándose de nuevo. Gracias, dijo. Por creer en mí cuando yo dudaba. Por convertir el peor momento en el mejor. Mario se encogió de hombros. Para eso están los amigos. La historia de esa noche se esparció rápido. Los periódicos la cubrieron con detalle. Armando Celis escribió un artículo de página completa titulado Mi error más grande, cómo confundí humildad con falta de talento. En él describía con crudeza la actuación de Pedro y su propia vergüenza. Ricardo Fuentes publicó una larga reflexión sobre la diferencia entre técnica aprendida y genio natural, usando a Pedro como ejemplo central de un artista que trasciende el entrenamiento formal. Otros críticos siguieron. El impacto fue más allá de los artículos. La industria del entretenimiento mexicano comenzó a replantearse cómo medía el talento. Productores iniciaron programas para identificar artistas naturales provenientes de comunidades no tradicionales. La Academia de Artes creó becas para personas con talento demostrado pero sin recursos para formación formal. Músicos callejeros, actores autodidactas, artistas descartados por no tener pedigrí académico comenzaron a recibir oportunidades reales, basadas en habilidad, no en certificados. La vida de Pedro continuó con una confianza renovada. En los años siguientes hizo algunas de sus mejores películas. Actuaciones más profundas, más arriesgadas, más libres, porque ya no dudaba de sí mismo. Cuando los periodistas le preguntaban por aquella noche en el teatro lírico, Pedro siempre respondía lo mismo. Esa noche aprendí que el talento no necesita permiso de académicos para ser válido. Pero también aprendí algo más importante, tener amigos que creen en ti, que te defienden, que te obligan a ver tu propia grandeza cuando la has olvidado. Ese es el regalo más grande que la vida puede dar. Mario nunca habló públicamente de su papel en todo aquello. Cuando alguien le preguntaba, simplemente decía,
Yo solo abrí un teatro. Pedro hizo todo el trabajo. Pero todos sabían la verdad. Sin la intervención de Mario, Pedro habría cargado esa humillación para siempre. Sin la fe de Mario, tal vez nunca habría tenido la oportunidad de demostrar su valor de una manera tan definitiva. Hoy, más de 70 años después, esa noche se recuerda como un momento definitorio en la historia del entretenimiento mexicano. No solo porque expuso la crueldad de un crítico, no solo porque reivindicó a un artista extraordinario, sino porque dejó una lección que sigue resonando. El talento verdadero no nace en salones de clase. Nace de la vida vivida. Nace de sentir profundamente. Y cuando alguien con talento real es atacado injustamente, quienes reconocen su valor tienen la responsabilidad de defenderlo. No con violencia. No con venganza. Con oportunidad. Oportunidad de demostrar. De brillar. De silenciar dudas con evidencia. Eso fue lo que Mario le dio a Pedro esa noche. No argumentos. No discursos. Oportunidad. Y Pedro tomó esa oportunidad. La tomó con miedo. Con dudas. Con temblor en las manos. Pero la tomó. Y la convirtió en una de las actuaciones más memorables de su vida. No porque fuera perfecta. No porque fuera técnica. No porque estuviera ensayada. Sino porque fue verdadera. Porque no pidió permiso. Porque no pidió validación. Porque no esperó aprobación académica. Simplemente existió frente a todos. Después de esa noche, algo cambió dentro de Pedro. No de forma ruidosa, no de manera ostentosa. Cambió en silencio. Cambió profundo. Ya no cargaba la misma inseguridad cuando entraba a un set. Ya no dudaba cuando enfrentaba a un personaje difícil. Ya no se preguntaba si merecía estar ahí. Sabía que sí. En los años siguientes hizo algunas de las películas más intensas y emocionalmente complejas de su carrera. Personajes más rotos. Más humanos. Más arriesgados. Actuaciones que conectaban porque venían de un lugar honesto, no de una técnica impuesta. Cuando algún periodista volvía a sacar el tema de aquella noche en el teatro lírico, Pedro no dramatizaba. No exageraba. No se ponía solemne. Siempre decía lo mismo. Esa noche entendí que el talento no necesita permiso para existir. Pero también entendí algo todavía más importante. Hacía una pausa. Entendí el valor de tener a alguien que cree en ti cuando tú ya no puedes. Alguien que te defiende cuando te atacan injustamente. Alguien que no te consuela, sino que te pone frente a tu propia grandeza cuando la has olvidado. Eso, decía, era el verdadero regalo. Mario, por su parte, nunca buscó crédito. Nunca dio entrevistas hablando del tema. Nunca contó la historia desde su perspectiva. Cuando alguien insistía, sonreía, encogía los hombros y soltaba la frase que se volvería legendaria. Yo solo abrí un teatro. Nada más. Pero todos sabían que no era cierto. Sin su intervención, sin su terquedad, sin su decisión de convertir una humillación pública en una oportunidad pública, la historia habría sido distinta. Pedro habría seguido adelante, sí, pero con una herida invisible. Con una duda enquistada. Con una voz interna repitiendo las palabras de un crítico cruel. Mario no permitió que eso pasara. Hoy, más de 70 años después, esa noche no se recuerda solo como un episodio dramático del espectáculo mexicano. Se recuerda como una lección. Una lección incómoda. Una lección que sigue vigente. El talento verdadero no nace en aulas. No se certifica con diplomas. No se valida con sellos oficiales. Nace de la vida vivida. Del dolor atravesado. Del amor sentido hasta los huesos. Y cuando ese talento es atacado injustamente, quienes pueden verlo tienen una responsabilidad. No golpear. No vengarse. No gritar más fuerte. Dar oportunidad. Oportunidad de demostrar. Oportunidad de brillar. Oportunidad de que la verdad se imponga sola. Eso fue lo que Mario le dio a Pedro esa noche. No argumentos. No discursos. Oportunidad. Y Pedro la convirtió en historia. Si esta historia sobre defender el talento verdadero te conmovió, suscríbete. Dale like si crees que el arte viene del corazón, no de certificados. Activa la campanita. Comparte con alguien cuyo talento merece ser defendido. ¿Has presenciado a alguien siendo cuestionado injustamente a pesar de su talento? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.